Visión teórica de lo que habíamos visto, el componente teórico que habíamos visto esta mañana, y mañana en todo el día nos dedicamos pues a hacer la revisión del componente práctico para que ustedes pues ya hoy aprovechen para ir reconociendo. Bueno, entonces habíamos dicho en la mañana que existían tres sistemas, ¿no es cierto? El sistema de la vena cava superior, el sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena porta, que cada uno de esos sistemas se va a encargar de la recolección, digámoslo así, de la sangre desoxigenada procedente de las diferentes partes del cuerpo. Era así como la vena cava superior iba a recoger la sangre de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y de la parte torácica o de la pared torácica, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, o porción torácica pues del tronco o del tórax. Si hablamos del sistema de la vena cava inferior, entonces la sangre que va a recoger es sangre venosa procedente de la región subdiafragmática, entonces lo que está por debajo del cuerpo, pero con algunas excepciones. Entonces, va a recoger la sangre del miembro inferior, de los miembros inferiores, porque tenemos un derecho y un izquierdo, va a recoger la sangre de la pelvis, y va a recoger sangre del abdomen, pero de ciertas estructuras como lo vamos, u órganos como lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de las venas de los miembros inferiores, esas venas, al igual que las del miembro superior, se van a clasificar en dos grupos, en unas venas superficiales y en unas venas profundas. Como estudiamos esta mañana o revisamos más bien esta mañana, las venas profundas van a ir acompañando en número de 2 a sus venas a sus venas que corresponden a las arterias homónimas o correspondientes. ¿Listo? Entonces, dentro de las venas superficiales del miembro inferior, esta también va a recoger la sangre de la piel, del tejido subcutáneo, así como lo hacen en la mano. Entonces habíamos dicho que el pie tenía dos redes venosas, una red venosa plantar y una red venosa dorsal. La sangre procedente de la red venosa plantar, una pequeña parte va a fluir a las venas profundas de la planta del pie y la otra parte va a drenar también por las perforantes hacia el dorso del pie. Esas venas perforantes también se conocen como venas intercapitales, así como en la mano. ¿Listo? Las venas intercapitales, que corresponderían a las arterias perforantes, son las que van a permitir que parte de la sangre de la planta del pie pase hacia el dorso del pie. ¿Listo? ¿Dónde lo hacen? A nivel también de los pliegues interdigitales. Bueno, la sangre procedente de la mayor parte de la planta del pie y del dorso del pie va a fluir a la red venosa dorsal del pie. Todo esto a la red venosa dorsal del pie. Aquí vamos a encontrar unos vasos colectores, ¿sí? Que son estos, miren, que son los vasos colectores arqueados. A nivel de la cabeza de los metatarsianos. Esos vasos arqueados es lo que se conoce con el nombre de arco venoso dorsal del pie. Mírenlo aquí. El arco venoso dorsal del pie. O esto que estamos observando aquí. En el extremo medial y en el extremo lateral de este arco venoso dorsal del pie se inician dos venas de grueso calibre que corresponden a las venas superficiales del miembro inferior. ¿Sí? Estas ascienden hacia la pierna y el muslo. Estas venas se han denominado vena safena parva o vena safena externa o vena safena lateral y vena safena magna o también denominada vena safena interna o vena safena medial. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar nosotros el arco dorsal, miren aquí, arco venoso dorsal del pie, así se llama, arco venoso dorsal del pie. Y aquí miramos entonces cómo nos va a dar la vena safena parva, que es externa, y la vena safena magna, que es medial. Entonces miren aquí, la safena parva
y la safena magna. ¿Listo? Cuando nosotros revisamos la parte profunda, o sea, la parte arterial del pie, ¿sí? Dijimos que había de la arteria tibial posterior, de la arteria tibial anterior, y vamos a tener la arteria dorsal del pie, que esa arteria dorsal del pie iba a dar la primera arteria metatarsiana dorsal y la rama plantar profunda, ¿no es cierto? Esas eran las ramas terminales. Y en su recorrido, pues iba a dar tres, que eran las tarsianas mediales, las tarsianas laterales y la arqueada. Entonces, que de esa arteria arqueada se iban a originar las arterias metatarsianas dorsales. Esas iban a dar origen a las arterias digitales dorsales, que eran comunes y que eran propias. Exactamente igual es el drenaje venoso profundo. Diríamos, va de las venas digitales dorsales propias a las venas digitales dorsales comunes. Estas van a las venas metatarsianas dorsales, segunda, tercera y cuarta. Esas van a la vena arqueada o al arco dorsal del pie, que correspondería a este, ¿listo? Y esas pues ya terminarían formando y dando origen a las venas safena magna y a la vena safena parva, ¿listo? En sus extremos medial y lateral, dependiendo de dónde se vayan a encontrar. No se olvide que todas las arterias profundas tienen venas homónimas. Exactamente, ahí donde termina la arteria, ahí inicia la vena y va en sentido contrario, de abajo hacia arriba, pero tienen las mismas venas. No se vaya a olvidar de eso. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, vamos a mirar esta, que es la vena safena parva o vena safena externa o vena safena lateral. Esta se va a iniciar, como aquí lo vemos, mire, en el extremo lateral del arco venoso dorsal del pie. Va a rodear, mire, el maleolo lateral por debajo y por detrás, asciende oblicuamente y se dirige hacia arriba, se sitúa en la línea media de la superficie posterior de la pierna, va a atravesar, ¿sí? La aponeurosis se hace profunda, pasa verticalmente entre la cabeza medial y lateral del músculo gastrocnemio. Cuando llega al ángulo inferior de la fosa poplitea, penetra en la profundidad y va a desembocar en la vena poplitea. ¿Listo? Entonces, esta vena safena parva o pequeña o lateral, mire, va a desembocar en esta, que es la vena poplitea. Entonces, mire, la vena safena magna desemboca en la poplitea. Y miren aquí, la vena safena magna. Esa se va a iniciar en el extremo medial, aquí lo estamos observando en la gráfica, del arco venoso dorsal del pie. Rodea, pero el maleolo medial por delante asciende, ¿sí? Asciende por todo el borde medial de la pierna, contornea el cóndilo medial del fémur y va a pasar al muslo, mírenlo aquí, pasa al muslo. Sigue un trayecto oblicuo y hacia arriba, lateralmente, pasa por el triángulo femoral, el triángulo de Scarpa, y llega cerca de su base. Va a atravesar esa se me fue, fascia cribiforme, penetra por el hiato safeno y desemboca, miren aquí, va a desembocar en la vena femoral, más o menos 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes estos puntos de referencia? Porque estas venas safenas son las venas varicosas o las venas que por ser superficiales se llenan más de varices y son las que retiran en los procedimientos quirúrgicos. Entonces, realmente, digamos, cuando hacen la varicosafenectomía, como dicen, o el tratamiento de las varices, pues la persona no va a perder, digamos, de alguna manera el drenaje venoso, no se ve alterado, porque el profundo lo tiene conservado. Si usted se da cuenta, las venas que van a extraer son las venas superficiales, ¿sí? Cuando hacen
ese tratamiento de varices. Son las telarañitas que aparecen, son toda la parte superficial. Entonces, como estamos viendo ahí en la diapositiva, entonces mire, la vena safena parva o lateral o pequeña desemboca en la vena poplitea. Aquí lo estamos viendo. Mientras que la vena safena magna va a desembocar a nivel de la vena femoral. Dice 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Cuando las personas tienen dificultad para canalizar las venas, primero lo hace el auxiliar, si el auxiliar no puede, lo hace la jefe, y si la jefe no puede, los médicos tenemos que hacerlo en el rural, ese es el orden. Entonces, uno busca precisamente ese ligamento inguinal, busca el pulso de la arteria, porque las arterias tienen pulso, la ubica a la vena medialmente y es ahí 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal, donde buscamos esta vena que es de gran calibre, que nos va a ayudar y nos va a permitir pues una canalización rápida, oportuna y una vena de un calibre pues mucho más amplio. ¿Listo? Las venas safena, magna y parva tienen numerosas válvulas, ¿sí? Esto para garantizar el flujo sanguíneo en dirección ascendente. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las válvulas que tienen las venas de los miembros inferiores lo que hacen es actuar contra la gravedad, es decir, van ascendiendo, ¿sí? La sangre, van permitiendo que la sangre ascienda por partes y que no haya retorno. Cuando las personas tienen dilataciones varicosas, esas válvulas se han vuelto insuficientes, quedan entreabiertas. Entonces la sangre no sube como normalmente debería hacerlo y por eso genera dolor y cansancio y el edema pues a nivel de las extremidades. ¿Listo? Bueno, las venas profundas, ¿sí? Entonces mire, todo esto es el drenaje superficial. Entonces miren aquí, miren la vena safena magna, que es medial, que llega a la femoral, y miren la vena safena parva, que llega a la poplite. ¿Listo? Las venas profundas del miembro inferior van a encargarse de recoger también, así como en el miembro superior, la sangre de los músculos, del hueso y de las articulaciones. Las venas profundas del pie y de la pierna van a ser pares. Se sitúan a ambos lados de la arteria y llevan el mismo nombre. ¿Listo? El mismo nombre. Todas las venas profundas de la pierna van a confluir en el ángulo inferior de la fosa poplitea y van a constituir la vena poplitea. Es decir, desde la vena poplitea hacia arriba, ¿sí? Vamos a tener una sola vena. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a tener dos venas tibiales anteriores, dos venas peróneas, dos venas tibiales posteriores, ¿sí? Pero cuando ya llegamos a la vena poplitea, esa vena poplitea ya es un tronco único. Ya no hay dos venas popliteas, ¿sí? Así como lo hacía la axilar en el miembro superior. Una vena axilar, una vena poplitea. Y de ahí hacia arriba ya sigue el mismo recorrido, 1, 1, 1. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces mire, por ejemplo, estas, cuando nosotros hablábamos de las arterias, ¿sí? Entonces, por eso es tan fácil realmente el sistema venoso, porque cuando nosotros hablamos de arterias, por ejemplo, la arteria tibial posterior, dijimos que tenía dos ramas terminales, ¿no es cierto? Una arteria plantar medial y una arteria plantar lateral. Entonces, las venas son las mismas, mire aquí. Una vena plantar medial. Mire aquí, una vena plantar lateral. Mire, este es el arco venoso plantar. Mire, igual que el arterial. ¿Sí? Entonces, miren, este es el arco venoso plantar. Miren, esta es la vena plantar lateral. Esta es la vena plantar medial. Y miren cómo se van hacia el cráneo y forman la vena tibial posterior. Las venas tibiales posteriores ascienden y van a conformar con las anteriores y con las peroneas la poplite. ¿Listo? Entonces, estas venas digitales propias, las digitales comunes, las metatarsianas son exactamente igual a las arterias, igualitas. Mire, la parte profunda es igualita. Entonces, digitales propias, digitales comunes. Miren, aquí estarían las eh, metacarpianas plantares, ¿sí? Las venas metacarpianas plantares. Miren, aquí está el arco venoso plantar.
la vena plantar lateral, la vena plantar medial y se van hacia la vena tibial. Y esto es en la planta del pie. Y en el dorso, pues ya tendríamos la vena safena parva y esta sería la vena safena magna. ¿Listo? Pero eso pues ya sería en el dorso del pie, porque acuérdese que esas se originan del arco venoso dorsal del pie. ¿Listo? Bueno, entonces no se olvide, dos tibiales, venas tibiales acompañando a la arteria con las mismas ramas, ¿sí? Las mismas ramas que tiene la arteria tibial anterior, que eran, acuérdese. Entonces, la arteria recurrente tibial posterior tiene una vena recurrente tibial posterior. La arteria recurrente tibial anterior tiene una vena recurrente tibial anterior. Tiene las ramas musculares venosas, tiene las venas maleolares anterolaterales y tiene las venas maleolares anteromediales. Y va a tener su rama terminal, que es la vena dorsal del pie, que es de la que estábamos hablando. ¿Listo? Si hablamos de la arteria, ¿qué? Fue de la arteria tibial posterior. Entonces, esa tiene dos ramas terminales que son la arteria plantar medial y lateral. La vena tibial posterior tiene como afluentes las venas plantares mediales y laterales que les acabé de mostrar. Y lateralmente como afluentes de la vena tibial posterior tenemos las ramas calcáneas venosas, las ramas maleolares mediales venosas y las venas peroneas o fibulares. ¿Listo? Entonces es exactamente igual. Pues como usted ya se sabe, la arteria que baja, exactamente acompañándola, siempre va a ir una vez. ¿Listo? Entonces, miren, cuando confluyen a nivel de los hiatos, como lo estábamos diciendo, se va a formar esta que está aquí, mire, que es la vena poplitea. La vena poplitea es un tronco único que asciende por la fosa poplitea hacia el muslo, acompañando a la arteria homónima. Esta vena se va a continuar directamente en la vena femoral cuando penetra en el conducto de los abductores. ¿Listo? Cuando entra por ese hiato de los aductores, deja de llamarse vena femoral, vena poplitea, perdóneme, y toma el nombre de vena femoral. La vena poplitea entonces en su trayecto primero se sitúa por detrás y luego lateralmente a la arteria. Es importante tenerlo en cuenta. Primero está por detrás y luego lateralmente. En la vena poplitea, ¿quién desembocan? Desembocan las venas que acompañan a las ramas de la arteria poplitea y la vena safena parva. ¿Sí? Van a desembocar en la vena No te he poplitea. comentado nada de eso de la inversión porque estos señores Perdón. que nos metieron en eso, no sé si te acuerdas, ese gordito. ¿Alguien le puede decir al compañero que cierre el micrófono? Gracias. Entonces, miren, esta vena poplitea, pues cuando atraviesa ya en forma ascendente el hiato de los aductores, deja de llamarse vena poplitea y toma el nombre de vena femoral. La vena femoral, al igual que la vena poplitea, es un tronco único, es impar. Asciende por el muslo acompañado de su arteria homónima y cuando pasa por detrás del ligamento inguinal, ¿sí? Mírenlo aquí, por detrás del ligamento inguinal, deja de llamarse vena femoral y toma el nombre de vena ilíaca externa. Esta vena femoral, así como lo hacía nuestra arteria femoral, en su trayecto, pues también nos va a emitir sus ramas colaterales. Entonces, acuérdese que cuando hablábamos nosotros de la arteria femoral, ¿qué dijimos? Dijimos que la arteria femoral iba a tener unas ramas colaterales, ¿no es cierto? Que eran 6. Entonces, ¿cuáles son las venas colaterales de la vena femoral? Tenemos una vena epigástrica superficial, una vena circunfleja ilíaca superficial, una vena pudenda externa, una vena femoral profunda, unas ramas venosas musculares y una vena descendente de la rodilla. ¿Sí? Todo eso tenemos a este nivel exactamente igual que como la arteria homónima que está acompañando. Entonces, ¿por qué no hablamos de cada una de sus ramas? ¿O por qué no hablamos de cómo se dirigen lateralmente? Porque usted ya lo sabe, porque ya sabe arterias. Entonces, por eso. En su trayecto, esta vena femoral, el tracto grueso e impar, cuando pasa por el muslo, primero se sitúa lateralmente a la arteria femoral,
luego en dirección oblicua la va a cruzar por detrás de la arteria y se sitúa medialmente a la arteria. Entonces la vena va a quedar situada medialmente a la arteria femoral en el extremo superior. En la vena femoral, ¿quién desembocan? Desembocan todas las venas que acompañan a las ramas de la arteria homónima y también desemboca la vena safena magna. Entonces, miren, aquí nosotros la estamos viendo. Miren, la vena safena magna o mayor o medial. Miren aquí. Entonces, aquí tenemos la vena femoral normal. Mira aquí la vena femoral profunda, las ramas de la vena femoral profunda, que serían las perforantes, la circunfleja ascendente, media y descendente, ¿sí? Entonces, toda, así como tiene la rama la arteria, tiene la vena. ¿Listo? Entonces, esa vena femoral, entonces cuando atraviesa hacia arriba el ligamento inguinal, deja de llamarse vena femoral, perdón, y toma el nombre de vena ilíaca externa. Entonces, esa vena ilíaca externa va a formar lo que corresponde a las venas de la pelvis, ¿sí? De la región pélvica. Entonces, esto que nosotros estamos observando aquí es nuestra región pélvica sobre nuestro ligamento inguinal. Las venas de la pelvis van a recoger la sangre de la parte inferior de la pared anterior del abdomen y de las paredes de la pelvis y de las vísceras de la pelvis. Entonces vamos a encontrar las venas encargadas de esta función van a ser las tres venas ilíacas. La vena ilíaca externa como continuación de la vena femoral, la vena ilíaca interna que se ha formado por la unión de dos troncos venosos, un tronco venoso anterior y un tronco venoso posterior, ¿sí? Esos troncos venosos a su vez están conformados exactamente por una vena obturatriz, por una vena umbilical, una vena uterina, una vesical inferior, una pudenda, una rectal inferior, la pudenda pues queda la rectal inferior, una glútea inferior, ¿sí? Entonces acuérdese ese como tronco anterior. Y cuando nosotros hablábamos de la parte pues arterial del tronco posterior, dijimos que teníamos, vamos a tener una vena iliolumbar que se junta con unas venas sacras laterales y con una vena glútea superior. Entonces, esas tres venas van a formar el tronco venoso posterior, mientras que el tronco venoso anterior va a estar conformado, nosotros ya sabemos, por la vena obturadora, la vena glútea inferior, la vena umbilical, la vena uterina en la mujer, la vena vesical inferior, la vena rectal media y la vena pudenda interna, ¿sí? En dirección pues contraria. Se reúnen esas venas pequeñas y van a formar los dos troncos. Y esos dos troncos van a terminar formando la vena ilíaca interna. Cuando, ¿sí? Cuando se une la vena ilíaca interna, mírenla aquí, con la vena ilíaca externa, terminan formando la vena ilíaca común. Y la unión de las dos venas ilíacas comunes termina formando esto que conocemos como la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces las dos venas ilíacas comunes terminan formando la vena cava inferior. Bueno. Entonces, ¿qué es importante también que nosotros vayamos teniendo en cuenta? La vena ilíaca externa, entonces, ahí la podemos observar, miren aquí acompañada de la arteria, miren, la vena ilíaca externa es una continuación directa de la vena femoral por arriba del ligamento inguinal. Se extiende en la pelvis, primero medialmente y luego por detrás de la arteria del mismo nombre, hasta llegar a nivel de la articulación sacroiliaca. A nivel de la articulación sacroiliaca se une con la vena ilíaca interna y forman la vena ilíaca común. En la vena ilíaca externa son afluentes las venas que acompañan a las ramas de la arteria homónima, que serían la vena circunfleja ilíaca profunda y la vena epigástrica inferior. Acuérdese o recuerden
que la vena epigástrica inferior se anastomosa en la pared anterior del abdomen con la vena epigástrica superior. Dijimos que la vena epigástrica superior era afluente ¿de quién? De la vena torácica interna. Y esa vena torácica interna, como variación anatómica respecto a la arteria, no drena en la vena subclavia, sino que drena en la vena brachiocefálica. Cuando la vena epigástrica superior se une con la vena epigástrica inferior, podemos observar que existe una anastomosis entre los sistemas de la vena cava superior y el sistema de la vena cava inferior. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. La vena ilíaca interna. Miren aquí el tronco posterior y miren aquí el tronco anterior. Vena ilíaca interna. Entonces, la vena ilíaca interna también se ha denominado vena hipogástrica. Esa era su nomenclatura antigua, hipogástrica. Es un tronco corto, ¿sí? Es un tronco corto pero de gran calibre que se va a iniciar a nivel del borde superior del agujero isquiático mayor. Entonces, en el borde superior del agujero isquiático mayor, ahí se conforma la vena ilíaca interna. Se va a dirigir hacia arriba y por detrás de la arteria homónima y cuando llega pues, a nivel de la articulación sacroiliaca, ya dijimos, se une con la vena ilíaca externa y forma, como ya habíamos dicho, la vena ilíaca común. Las venas que van a desembocar en la vena ilíaca interna reciben el mismo nombre que las ramas de las arterias homónimas o a las arterias que está acompañando. Es así como va a recoger la sangre de las paredes de la pelvis, del tronco parietal, y de las vísceras de la pelvis, el tronco visceral. ¿Listo? Entonces, por eso es que teníamos un tronco parietal y un tronco visceral. Entonces, ya sabemos que para el tronco parietal estaban tres: la iliolumbar, la glúteo superior y las sacras laterales. Entre paréntesis, hay literatura que usted puede encontrar que la vena obturadora u obturatriz va a ser afluente del tronco parietal, ¿listo? En el sistema venoso. Entonces, hay literatura que nos dice que la vena obturatriz no va a drenar al tronco anterior visceral, sino que se va hacia el tronco venoso posterior. Es una variante anatómica que se puede presentar. Y dentro de las venas o del tronco visceral, pues para los individuos, tanto hombres como mujeres, vamos a encontrar, ya sabíamos, la vena umbilical, la vena vesical inferior, la vena rectal media, ¿sí? En la mujer la vena uterina y las venas pudentas, exactamente igual que en el sistema arterial. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que por delante del sacro y alrededor del recto, de la vejiga urinaria, de la próstata, del útero y de la vagina, se van a formar plexos venosos. El plexo venoso rectal, el plexo venoso sacro, el plexo venoso vesical, el prostático, el uterino y el vaginal. La sangre de estos plexos o a estos plexos que llega, la sangre de las venas más pequeñas van a fluir a estos plexos. Y estos plexos venosos le van a entregar la sangre, ¿sí? A las venas que las acabé de mencionar, del tronco anterior o venas viscerales se llaman y del tronco posterior o venas parietales, que van a ser las encargadas pues de recoger la sangre de esta región. Entonces, si usted se da cuenta, estudiar venas es muy fácil porque siempre el sistema venoso de las extremidades superiores e inferiores va a ir acompañando a las arterias homónimas, siempre dos, hasta la braquial en el miembro superior y hasta las tibiales y peroneas en el miembro inferior. Desde el axilar y desde la poplitea en el miembro inferior solo encontramos un tronco común. ¿Listo? Entonces ahí para arriba solamente un tronco. Pero nos podemos dar cuenta entonces que estas siempre van a tener pues el mismo nombre
y por lo tanto el mismo recorrido de la arteria, pero a la inversa, ¿sí? Porque las venas van de abajo hacia arriba y las arterias de arriba hacia abajo. Y bueno, después de que sabemos cómo es la continuación de la ilíaca externa y cómo se conforma nuestra vena ilíaca interna, entonces aquí vemos nuestra vena ilíaca común, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y estas venas ilíacas comunes, o también denominadas venas ilíacas primitivas, se van a formar como resultado de la unión de las venas ilíaca externa con la vena ilíaca interna. Estas venas ilíacas comunes o primitivas son dos gruesos troncos, derecho e izquierdo, que cuando se unen van a formar la vena cava inferior. Podemos concluir que la vena ilíaca común izquierda va a ser mucho más larga y más oblicua que la derecha y se extiende medialmente a la arteria homónima. Mientras tanto, la vena ilíaca común derecha se extiende por detrás de la arteria homónima. Ambas venas, cuando se unen a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, dan inicio a la vena cava inferior. Mire una cosa bien importante. Estas válvulas, estas venas, perdón, las venas ilíacas comunes, las comunes, están ya desprovistas de válvulas. Ya no encontramos válvulas a nivel de las venas ilíacas comunes. Es importante también, cuando nosotros hablábamos de la aorta, decíamos que tenía una rama parietal única hacia abajo, que era la arteria sacra media, ¿no es cierto? La arteria sacra media, miren aquí se la voy a señalar, miren aquí, se va a acompañar de esta, que es la vena sacra media. Esa vena sacra media desemboca en la vena ilíaca común izquierda. Va a desembocar en la vena ilíaca común izquierda. ¿Listo? Esa también pues es una variante anatómica. Diríamos que si corresponde la vena cava inferior a la aorta abdominal, pues la vena sacra media debería desembocar en la vena cava, pero no lo hace. Desemboca a nivel de la vena ilíaca común izquierda. ¿Listo? Ahí va a desembocar. Esa es otra variación respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Entonces miren aquí, tenemos la vena femoral, atravesaría aquí el ligamento inguinal desde la cresta ilíaca anterosuperior y deja de llamarse femoral y toma el nombre de arteria de vena ilíaca externa. Miren aquí la vena ilíaca interna, un tronco parietal, un tronco visceral, se forma la ilíaca interna. Estas dos se unen y forman la ilíaca común. Y las dos ilíacas comunes forman la vena cava inferior. Aquí miramos nuestra vena sacra mediana o media que desemboca a nivel de la vena ilíaca común izquierda. Aquí pues podemos ver la vena epigástrica inferior y aquí estaríamos mirando las circunflejas. Bueno, y en cuanto a las venas del abdomen, ¿sí? Recogen la sangre de las paredes y de las vísceras del abdomen y van a estar representadas por venas que son afluentes directos de la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces, esas venas se van a encargar de recoger la sangre de las partes que le mencioné y van a ser afluentes directos de esto que estamos viendo aquí, que es nuestra vena cava inferior. Miren aquí, la vena ilíaca externa, la vena ilíaca interna, vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda, vena cava inferior. ¿Listo? Y las flechitas nos están mostrando la dirección de la sangre que circula a través de las venas. Entonces, la vena cava inferior, como lo podemos ver en la diapositiva, pues es un tronco venoso grueso de gran calibre. Este calibre es mucho mayor que el de la vena cava superior, si nos damos cuenta, y cuando vamos a la práctica lo vamos a poder evidenciar. Esta vena tiene un calibre mucho más grueso. Se forma, ya dijimos, en el borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra lumbar por la unión de las dos venas ilíacas comunes, derecha e izquierda, y lo hace algo por debajo y a la derecha de la bifurcación de la aorta. Desde su inicio se va a dirigir verticalmente hacia arriba por el lado derecho de la aorta, de la cual se va separando a la derecha a medida que asciende, ¿sí? Entonces, digamos que en el origen de la vena cava inferior y la finalización de la aorta,
están muy cerca la una de la otra, pero a medida que la vena cava inferior empieza a ascender, se separa en relación con la aorta abdominal, ya que la aorta se queda izquierda y la cava se vuelve un poco derecha. ¿Listo? Entonces se va a situar a la derecha de la aorta. A nivel de la primera vértebra lumbar, va a pasar por detrás del hígado, labrando un surco en él. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hígado que decíamos que hacia la cara posterior íbamos a encontrar el surco de la vena cava inferior? Entonces, cuando llega a la primera vértebra lumbar, pasa por detrás del hígado, marca el surco a nivel del hígado y se dirige hacia adelante y hacia la izquierda y va a atravesar el diafragma. Miren. ¿Sí? Entonces, el hígado aquí está cortado, miren, atraviesa el diafragma. Va a realizar un trayecto corto, pues realmente en el tórax y desemboca en la parte inferior de la aurícula derecha del corazón. ¿Quiénes son afluentes a la vena cava inferior? Entonces son afluentes las venas hepáticas, las venas que acompañan a las ramas parietales y viscerales de la aorta abdominal, que ahorita vamos a ver cuáles, excepto la vena suprarrenal media izquierda y la vena ovárica o testicular izquierda, porque esas van a desembocar en un lugar diferente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de la aorta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la aorta abdominal, ¿qué dijimos? Dijimos que tenía unas ramas parietales y unas ramas viscerales. Dentro de las parietales teníamos las lumbares, las frénicas inferiores y la arteria sacra media. ¿No es cierto? Y de las viscerales que teníamos pues tres troncos, el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. El tronco celíaco desaparece en el sistema venoso y la mesentérica superior y la mesentérica inferior no drenan a la vena cava inferior, sino que van a formar el sistema de la vena porta, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dijimos también que la aorta abdominal tenía unas ramas pares que eran la suprarrenal media, la arteria renal y la arteria gonadal, ¿no es cierto? Acá también vamos a tener, como lo dijimos, unas ramitas que van a desembocar directamente a la vena cava inferior. ¿Listo? Ya les digo cómo. Eh, una cosa que es bien importante que tengamos en cuenta. Las venas hepáticas, ¿sí? Las venas hepáticas, que son estas, mírenlas aquí. Estas son las venas hepáticas. Esta es la vena porta. Miren, estas venas hepáticas no, escúcheme bien, no sale por el hilio hepático. No, no sale por el hilio hepático. Las venas hepáticas desembocan en la vena cava inferior cuando ésta pasa por el surco hepático que tiene el hígado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mirábamos en las diapositivas, en la cara posterior de nuestro hígado, y cuando pasaba la vena cava inferior, ahí mirábamos una hepática derecha y una hepática común izquierda. Esas dos hepáticas comunes iban a drenar todo lo que recogían del hígado directamente a la vena cava inferior. Es así como, y la razón por la cual las venas hepáticas no sale por el hilio hepático. Las venas que van acompañando las ramas parietales y viscerales de la aorta abdominal son, entonces, ¿qué venas parietales tenemos? Mire, tenemos aquí las venas frénicas inferiores. Mire. Entonces aquí, pues aquí la quitaron. Entonces, estas venas frénicas inferiores que son pares, que están por debajo del diafragma, también van a drenarle directamente a la vena cava inferior. Pues ya sabemos que las venas frénicas inferiores van a tener como afluentes a las venas suprarrenales superiores por correlación directa de la arteria homónima correspondiente. Tenemos aquí a las venas lumbares, mire. Las venas lumbares son afluentes directas de la vena cava inferior, pero las venas lumbares tienen una particularidad. Esas venas lumbares son 4 a cada lado, 4 venas lumbares derechas, 4 venas lumbares izquierdas,
Estas van a estar unidas, mire, van a estar unidas entre sí por medio de unas anastomosis. Miren aquí la flecha. Entonces, las 4 venas lumbares hacen una anastomosis vertical y van a terminar formando lo que se conoce como venas lumbares ascendentes. Estas venas lumbares ascendentes son las que van a atravesar el diafragma y cuando atraviesan el diafragma conforman para el lado derecho la vena ácigos y para el lado izquierdo la vena hemiácigos. O no conforman, son las que le van a dar el origen a esas venas que les acabé de mencionar. ¿Listo? Entonces, esa también es una diferencia. Tenemos aquí las venas renales, miren. Entonces, aquí tenemos las venas frénicas, aquí tenemos las venas renales. Si estuviéramos hablando de arterias, aquí tendríamos las arterias suprarrenales medias, ¿no es cierto? Pero aquí no las tenemos. Ahora miramos por qué. Entonces miren aquí, tenemos las arterias frénicas inferiores, las arterias lumbares, miren aquí las venas renales, tus venas frénicas inferiores, venas lumbares y las venas renales. Y también tenemos las venas gonadales, derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener vena renal, derecha e izquierda. Vamos a tener vena gonadal derecha y también a este nivel más o menos, aquí donde les pongo el cursor, tendríamos la vena suprarrenal media derecha. Entonces, las del lado derecho, la vena suprarrenal media derecha y la vena gonadal derecha son afluentes directos hacia la cava inferior. Pero, aquí lo estamos mirando, la vena suprarrenal media izquierda y la vena gonadal desembocan primero en la vena renal y en la vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda desemboca en la vena cava inferior. Eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta porque también es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la vena suprarrenal media izquierda y la vena gonadal izquierda no desembocan directamente en la vena cava inferior, van a ir a desembocar a la vena renal izquierda. Y del lado derecho sí desemboca directamente la vena suprarrenal media derecha, la vena renal derecha y la vena gonadal derecha. Aquí podemos mirar. Ven aquí, gonadal derecha, renal derecha y a este nivel estaría la suprarrenal media derecha. Y aquí estamos viendo las frénicas. ¿Listo? Y del lado izquierdo, mire, tenemos pues la frénica izquierda, tenemos la renal, pero miren aquí, la gonadal va a la renal izquierda y la suprarrenal media izquierda va a la vena renal. Entonces, eso es importante como para que nosotros lo tengamos en cuenta, que son variaciones en cuanto al sistema arterial y al sistema venoso. No se olvide, pues miren aquí, tenemos aquí, esto. Entonces, estas son las venas lumbares, las 4 venas lumbares. Estas venas lumbares, miren, verticalmente, miren, forman una anastomosis, las 4 entre sí, y forman esto que están ustedes viendo aquí, que es la vena lumbar ascendente. Esa vena lumbar ascendente, cuando atraviesa el diafragma, conforma esto que es la vena hemiácigos. Y a la derecha, mire, conforma la vena ácigos. Entonces, aquí tenemos nuestra vena cava inferior. Aquí tenemos nuestra vena renal izquierda y nuestra vena renal derecha. ¿Listo? Y ese es el sistema de la vena cava inferior, que es lo que nosotros acabamos de revisar en este momento. Entonces, a pesar de que sí existen algunas variaciones, digámoslo así, del sistema arterial, el sistema venoso, pues tienen el 90% es una correlación. Sin embargo, vamos a ver a continuación que nos aparece, ¿sí? Nos aparece un tercer sistema, que es el sistema de la vena porta. Este sistema de la vena porta conduce al hígado la sangre venosa
de la porción subdiafragmática del tubo digestivo correspondiente, que vamos a ver qué parte, del páncreas y del vaso, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que desde la porción subdiafragmática el sistema digestivo se va a encargar de producir sustancias nutritivas cuando se absorben a nivel del intestino. Entonces, en fisiología nos enseñaron que a nivel del intestino delgado, cuando ya atraviesa el duodeno, en el yeyuno y en el ilio es donde más absorción de nutrientes nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Aprendimos también que el páncreas era una glándula mixta con secreción endocrina y exocrina, y teníamos como secreción exocrina el jugo pancreático que se vierte a la segunda porción del duodeno para ayudar al metabolismo de los alimentos. Y como función endocrina, pues tenemos insulina y glucagón, ¿no es cierto? Esa insulina y ese glucagón resultaban del metabolismo de los glúcidos. Eso pues ya lo sabe, lo maneja mejor de lo que pues yo me acuerdo. Y desde el vaso, que es el encargado de, de degradar todas las sustancias o de los elementos sanguíneos. Entonces el vaso, dicen, es el cementerio de los glóbulos rojos. Al vaso van a morir los glóbulos rojos cuando cumplen más o menos 120 días de bilis. Y el hígado, pues ya sabemos que se va a encargar de la elaboración pues de la bilis. Entonces, este sistema porta, que es el encargado de llevar la sangre del páncreas, del hígado y del sistema digestivo perdóneme, del páncreas, del vaso y del sistema digestivo hacia el hígado, presenta, pues obviamente en su parte distal o en su parte más lejana, una red capilar. Esa red capilar se va a iniciar en partes específicas del tubo digestivo, del páncreas y del vaso, y se va a ir formando cada vez estructuras venosas de mayor calibre. Entonces, este sistema de la vena porta, como lo vamos a ver, va a estar conformado por las venas de origen de la vena porta y el tronco de la vena porta. ¿Listo? Entonces hay unas venas que están conformando la vena porta y un tronco que se ha conformado para poderla revisar. Entonces, miren, aquí, esto que yo les voy a pintar acá, miren, esta es nuestra vena porta. Entonces, cuando nosotros estudiábamos el hilio hepático, decíamos que por el hilio entraba la vena porta, ¿sí? Acuérdese que por el hilio no salen las venas hepáticas, no salen las venas hepáticas. Las venas hepáticas salen por detrás del hígado hacia la vena cava inferior directamente. Entonces, las venas de origen de la vena porta van a acompañar a las ramas viscerales impares de la aorta abdominal, ¿sí? Entonces, dice usted, sí, ¿cuáles eran las ramas viscerales impares? Teníamos el tronco celíaco que no existe en el sistema venoso. No hay tronco celíaco en el sistema venoso. ¿Pero qué tenemos? Tenemos la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Entonces, miren aquí, esto que estaríamos viendo aquí sería la vena esplénica. Ven aquí de linda. Esto que estaríamos viendo aquí sería la vena mesentérica inferior. Y esto que estamos viendo aquí sería la vena mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, esas son las venas que van a dar origen a la vena porta. La vena mesentérica superior, que acuérdese, era para yeyuno, ilion y la parte derecha del colon hasta el colon transverso. La mesentérica inferior, que agarraría pues desde la parte izquierda del colon y la flexura cólica izquierda hacia abajo y la arteria y la vena esplénica que agarraría pues el vaso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí está. Hablemos entonces de las venas que están conformando, miren ahí de bonita, hablemos entonces de las venas que están conformando la vena porta. Entonces, la vena mesentérica superior va a estar acompañando a la arteria del mismo nombre. Asciende a lo largo de la raíz del mesenterio
pasa por delante de la tercera porción del duodeno y del proceso unciforme del páncreas o gancho del páncreas hacia la derecha de la arteria. Después se desliza por detrás del cuello del páncreas, donde se une, mire, con la vena esplénica y mesentérica inferior al tronco común, producto de la unión de la vena mesentérica inferior y de la esplénica. Entonces, miren aquí. Miren, esta es nuestra vena mesentérica superior. Esta es nuestra vena mesentérica inferior y esta es nuestra vena esplénica. Aquí nos podemos dar cuenta que la unión de la mesentérica inferior con la vena esplénica va a conformar esto que se llama el tronco de la vena porta o tronco común, para no confundir. Este se llama tronco común de la vena porta, que va a estar formado, ¿sí?, por la esplénica con la mesentérica inferior. Y a ese tronco común de la vena porta se le va a unir la vena mesentérica superior. En el recorrido, la vena mesentérica superior, ¿sí?, se va a acompañar de las venas que son afluentes y que corresponden a las arterias homónimas. Es decir, vamos a tener las venas yeyunales e iliales, la vena cólica derecha, la vena cólica media, la vena ileocólica y la vena pancreatoduodenal inferior. ¿Listo? Exactamente en la misma correlación de las arterias. Entonces, vena pancreatoduodenal inferior, venas yeyunales ileales, vena ileocólica, que va a dar origen a la vena apendicular, vena cólica media y vena cólica derecha. ¿Listo? Afluyen además, mire, esta es otra variación con el sistema arterial, las venas o venas gastro o mental derecha, las venas pancreáticas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdese que ya no hay venas hepáticas, entonces no tienen, ese no es un origen común. Entonces, las venas gastromentales derechas y las venas pancreáticas van a drenar directamente a la vena mesentérica superior. Esa es una variación. Bueno, a nivel de la mesentérica inferior, pues vean aquí de bonita la vena mesentérica inferior. Todo esto es nuestra vena mesentérica inferior. Todo esto es nuestra vena mesentérica superior. Entonces, miren la vena cólica media, la pancreatoduodenal, ¿sí? Las gastromentales, miren aquí esta es la esplénica, esta es la gastroomental, en este caso esta sería la derecha. Bueno, entonces en cuanto a la vena mesentérica inferior, esta se inicia en la vena rectal superior. Asciende a lo largo de la arteria, pues del mismo nombre, ahí lo podemos ver, por delante de los vasos ilíacos comunes izquierdos, contornea por encima de izquierda a derecha la flexura duodeno-yeyunal y luego se desliza por detrás del páncreas, ¿sí? Ahí está cortado, mire la cabeza, el cuerpito del páncreas está cortado, se desliza por detrás del páncreas y termina generalmente uniéndose a la vena esplénica. En su recorrido, ¿sí?, nuestra vena mesentérica inferior recibe los afluentes que acompañan a las ramas arteriales, es decir, la vena cólica izquierda, la vena rectal superior y la vena sigmoide. Entonces tenemos vena rectal superior, vena sigmoidea y vena cólica izquierda. ¿Listo? Que se van a encargar de recoger la sangre, pues, del intestino. No podemos olvidar que la vena rectal superior va a recoger la sangre de la porción superior del plexo rectal que hablábamos, se formaban
y van a tener un drenaje pues a las diferentes partes, tanto a la ilíaca interna, en este caso pues a la mesentérica inferior. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos nuestra vena esplénica. Miren aquí. Miren todo esto por detrás aquí del páncreas, miren, nuestra vena esplénica. La vena esplénica se inicia por la unión de las venas del vaso que emergen a través del hilio de este. Se dirige de izquierda a derecha por detrás del páncreas, siempre muy cerca de su borde superior, por debajo de la arteria. Generalmente se une a la vena mesentérica inferior y forma el tronco común de la vena porta. No se olvide, tronco común. Ese segundo nombre común es bien importante, que se unen a la vena mesentérica superior y forman el tronco de la vena porta. En su recorrido, la vena esplénica recibe como afluentes a las venas pancreáticas, a las venas gástricas breves y a la vena gastromental izquierda. Exactamente igual que la arteria, tiene las mismas afluentes que la arteria esplénica en cuanto a sus ramas. ¿No? Ahora bien, dijimos que la vena, miren aquí, vena mesentérica superior, miren, se unía a este que es el tronco común de la vena esplénica que está aquí con la vena mesentérica inferior que está acá. Entonces, miren, aquí podemos mirar la vena rectal superior, estas serían las venas sigmoideas y esta sería la vena cólica izquierda. Aquí tenemos la vena esplénica, miren aquí las venas gástricas breves, mirenlas, chiquitas, las venas gástricas breves. Estas serían las venas pancreáticas, miren, al páncreas, que estaría aquí por detrás, y esta sería la vena gastromental izquierda, mirenla, exactamente igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, miren, todo esto que yo le voy a marcar en este triangulito, de aquí hacia acá, ahí. Ese es el tronco de la vena porta, ¿sí? El tronco de la vena porta es un tronco grueso que se inicia por detrás de la cabeza del páncreas, justo cuando se une la vena mesentérica superior con el tronco común de la vena esplénica y de la vena mesentérica inferior. Ese tronco, después de haberse formado, se dirige hacia arriba y hacia la derecha, pasa por detrás de la primera porción del duodeno y va a pasar por el espesor del ligamento hepatoduodenal que formaba parte del aumento menor del estómago. Entonces, cuando está pasando por el ligamento hepatoduodenal, se relaciona por delante y a la derecha con el conducto colédoco y por delante y a la izquierda con la arteria hepática propia. La vena porta se va a relacionar además por detrás con la vena cava inferior. Aquí lo estamos viendo, con la vena cava inferior. Cuando llega al surco transverso del hígado, o sea, cuando llega al hilio hepático, vena porta se divide en sus dos ramas terminales, una derecha y otra izquierda. Entonces, miren, aquí lo estamos observando. Miren. Entonces, este tronco de la vena porta, miren, se divide en sus dos ramas terminales. Esa es la izquierda y esta es la derecha. Entonces, y estas venas portas, rama derecha y rama izquierda de la vena porta, penetran en el parénquima de los lóbulos del hígado, o sea, del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo, para finalmente transformarse en venas cada vez más pequeñas. Entonces aquí podemos mirar, mire cómo estas venas porta pequeñas se unen, mire, con la vena hepática. Entonces miren aquí, la vena hepática y forman dos venas hepáticas, una vena hepática derecha y una vena hepática izquierda. Y estas venas hepáticas, miren cómo drena directamente en su paso por la cava inferior a ese nivel, ¿sí? Por eso es que las venas hepáticas no salen por el hilio hepático. Bueno,
Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el trayecto de la vena porta también van a fluir o van a desembocar las siguientes venas que son afluentes. Vamos a tener la vena gástrica izquierda, ¿sí? Va a desembocar a ese nivel y aquí la podemos observar, mire, la vena gástrica izquierda, mírenla ahí, va a desembocar a la vena porta. Tenemos la vena gástrica derecha, también desemboca directamente en la vena porta. La vena cística, ¿sí? Entonces, esas venas pues están en relación y van a ir acompañadas de sus arterias homónimas. Tenemos una cuarta vena que va a desembocar en la vena porta, que se denominan las venas paraumbilicales, ¿sí? Estas paraumbilicales, como su nombre lo indica, se inician en la pared anterior del abdomen. Esas venas paraumbilicales se van a anastomosar con la vena epigástrica superior y con la vena epigástrica inferior. Van a estar extendiéndose, ¿sí? Por el ligamento redondo del hígado y van a fluir o van a desembocar hacia la vena porta, ¿sí? Entonces, esas venas paraumbilicales desembocan en la vena porta. Cuando dijimos que se unían con la vena epigástrica superior, que le corresponde a la cava superior, y con la epigástrica inferior, que le corresponde a la cava inferior, nos damos cuenta que existe una anastomosis de los tres sistemas venosos. ¿Por qué de los tres sistemas venosos? Porque las venas paraumbilicales son de la vena porta, del sistema de la porta. La epigástrica superior, que le entrega a la torácica interna y que la torácica interna le entrega a la brachiocefálica y la brachiocefálica con la homónima forman la vena cava superior, es de la vena cava superior. Y las venas epigástricas inferiores, pues son afluentes de la ilíaca externa. La ilíaca externa con la ilíaca interna forman la ilíaca común y las dos ilíacas comunes forman la vena cava inferior. Entonces, a través de estas tres venas pequeñas o afluentes de tres grandes sistemas, se permite la anastomosis de los tres sistemas venosos, cava superior, cava inferior y el sistema de la vena porta. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos el tronco de la vena porta, miren, ya entró la vena porta, y miren aquí cómo se dividía, pues en una derecha y en una izquierda, y mire, cada vez se van dividiendo en más y más pequeñas, venas más pequeñas. Y esas venas, mire, van a terminar formando la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda. Bueno, esta gráfica la traje porque hay literatura que apoya que existe una vena hepática intermedia. Sí, una vena hepática intermedia, que sería esta. Entonces, miren aquí cómo terminan drenando todos en la vena cava inferior cuando esta pasa por detrás del hígado. Bueno, vamos a la práctica. Esto sí lo vamos a poder observar en las, en los, en las, en las, en las estructuras, en las vísceras que nosotros tenemos en el anfiteatro. Hay un hígado disecado. Entonces, aquí podemos mirar lo de nuestra vena porta. ¿Listo? Miren aquí. Entonces, aquí también podemos mirar. Esta diapositiva la traje para decirles, ¿sí? Que las venas hepáticas derecha e izquierda y la intermedia drenan directamente a la vena cava inferior. Entonces, miren, cuando hablábamos del hilo hepático decíamos, entra la vena porta. Entonces, las dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Mire, entra la vena porta. ¿Sí? ¿Qué más entraba? Entraba la arteria hepática, pero ya por sus ramas. Entonces habíamos aprendido que aquí estaba el tronco celíaco, aquí había una arteria hepática común, aquí había una arteria hepática propia y aquí había una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha, y que esta arteria hepática derecha iba a tener una rama que era la arteria cística, ¿no es cierto? Entonces miren, estas entran.
pero las venas hepáticas no salen por aquí. Normalmente las venas salen por el ilio. En el hígado no, no hay venas hepáticas saliendo por el hígado. ¿Listo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el sistema de la vena porta puede hacer anastomosis con la vena cava y que la vena cava va a hacer anastomosis con la otra vena cava por medio de sus ramitas afluentes, por las ramitas más pequeñas, que le van a permitir, digámoslo de alguna manera, interactuar unas con otras y poder formar entre sí las diferentes anastomosis. ¿Cuál es el objetivo de las anastomosis? Que si por alguna lesión, por algún tumor, por alguna obstrucción, la vena como tal, encargada de suplir esa cantidad de sangre que debe drenarse, no lo hace, entonces existe un sistema colateral que le va a permitir el drenaje de esa sangre desoxigenada. Cuando nosotros estamos hablando, y usted lo va a aprender, por ejemplo, ya llega a semiología, algunos signos, entonces signo, dice, ay, es que el paciente tiene signos de hipertensión portal. Pues ahí usted se acuerda de la vena porta. Entonces, cuando el paciente tiene cirrosis hepática, cuando tiene insuficiencia hepática, cuando tiene hepatitis, tienen una gran distensión abdominal, no funciona también el sistema de la vena porta. Entonces, existen como esas anastomosis que van a permitir que la sangre fluya, ya no por la porta, sino entonces, por ejemplo, se va para la cava inferior. Entonces, son esos drenajes alternos que van a permitir que la sangre fluya en otras direcciones. ¿Listo? Entonces, em, cuando el paciente tiene esas afecciones hepáticas o, por ejemplo, cáncer pancreático, quistes pancreáticos, no funciona tan bien la porta. Entonces, tiene que buscar un drenaje alterno que le permita entregar esa sangre desoxigenada. ¿Listo? Por ejemplo, una anastomosis por tocaba es la que se da a nivel esofágica. Entonces, en la porción abdominal del esófago tenemos como afluentes de la vena gástrica izquierda. Dijimos que la vena gástrica izquierda iba a desembocar en la vena porta. Y las venas esofágicas, ¿sí? Las venas esofágicas desembocan en la vena cava superior a través de la vena ácigos y de la vena hemiácigos, dependiendo del lado donde esté comprometido. Entonces, si por alguna razón, ¿sí? Las venas esofágicas no le drenan a las venas gástricas izquierdas y esta la aporta, lo hace a la hemiácigos y de la hemiácigos se va a la vena cava superior. Esa, por ejemplo, sería una anastomosis, que sería la anastomosis esofágica. Otra anastomosis por tocava es la que se da a nivel rectal. Entonces, acuérdese que en el recto dijimos que hacia la pared posterior y superior del recto se formaba el plexo rectal, ¿no es cierto? Entonces, ese se da entre la vena rectal superior, que es afluente de la vena porta, la vena rectal superior porque es de la mesentérica inferior, y las venas rectales medias e inferiores son afluentes directos de la vena ilíaca interna, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que la vena rectal inferior era afluente de la pudenda, desde la pudenda a la ilíaca interna, y las venas rectales medias pues son afluentes directas de la ilíaca interna. Entonces esas drenan a la vena cava inferior. Entonces, si no lo puede hacer por medio de la rectal superior, que es de la mesentérica inferior, se va por el lado de la vena cava inferior. La anastomosis umbilical, pues ya dijimos, las paraumbilicales que se pueden unir con la epigástrica inferior o la superior y pues da la anastomosis entre los tres sistemas. ¿Listo? Esos serían pues ejemplos de anastomosis por tocaba. Y de las anastomosis cava-cava, por ejemplo, tendríamos la de la epigástrica superior con la epigástrica inferior. Ese es un ejemplo clarísimo y el más fácil que podemos mirar eh, a ese nivel. Bueno, entonces creo que sí, eso era lo que teníamos para revisar del sistema venoso. O sea, si ustedes se dan cuenta, el sistema venoso no es que sea corto, sino que se vuelve muy sencillo porque nosotros ya no sabemos todas las arterias, ¿sí? Que es importante que con lo que revisamos el día de hoy, usted tenga en su mente cosas muy puntuales y cosas muy claras. Por ejemplo, ya no tenemos carótida interna y carótida externa, sino que tenemos vena yugular interna, vena yugular externa, venas yugulares anteriores, la cervical profunda y la vertebral.
que serían las cinco, perdón, que nos sirven de drenaje de las venas de cabeza y cuello, ¿sí? Que cada una de las arterias va a tener sus venas homónimas que las están representando, pero que en la parte profunda, por ejemplo, de la cara, vamos a encontrar que se forma ese plexo pterigoideo que reunía, digámoslo así, como todas las venas profundas, que serían pues las directas de la vena maxilar, para terminar drenando en esta vena maxilar, ¿sí? La vena facial tiene las mismas ramas de la arteria facial, la vena lingual tiene las mismas ramas, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se formaba la yugular interna, ya sabemos cuáles son los afluentes de la yugular externa, que las submentonianas nos iban a formar las yugulares anteriores y esas nos iban a formar en la región superior de la horquilla external un arco común de las yugulares anteriores. ¿Listo? Entonces, variantes, por ejemplo, que la tiroide inferior ya no le drena a la subclavia, sino a la brachiocefálica. Otra variante, que la vena torácica interna no le drena a la subclavia, sino a la brachiocefálica. No olvidemos que en la mano, en el antebrazo y en el brazo existen dos venas por cada arteria hasta la vena braquial. La vena axilar ya es una y la vena subclavia es una. Que tenemos un sistema venoso superficial en el brazo y un superficial en la pierna, que el sistema venoso superficial del brazo iba a estar a cargo de la cefálica para el primer dedo y de la basílica para el quinto dedo, que íbamos a tener un drenaje venoso superficial en el miembro inferior medial con la vena safena magna y un lateral con la vena safena parva, que la parva termina desembocando en la poplitea y que la magna termina desembocando en la femoral. Que todo el sistema venoso profundo, ¿sí?, va a ir acompañando par hasta las tibiales y peroneas, pero cuando llegan a conformar la poplitea, solo hay un tronco popliteo. ¿Listo? Solo hay un tronco popliteo. ¿Listo? Y eh, hay una variación, la obturadora u obturatriz le puede pertenecer al tronco posterior y no al anterior, como lo hacía en el sistema arterial. ¿Listo? Dijimos entonces que la vena sacra media o medial ya no le va a drenar a la cava inferior, sino que le va a drenar a la vena ilíaca común izquierda. También era una variación, como también es una variación que la gonadal izquierda y la vena gonadal izquierda y la vena suprarrenal media no le drenen directamente a la vena cava inferior, sino que le drenen a la vena renal izquierda. ¿Listo? No hay tronco celíaco en el sistema venoso, no hay. ¿Qué vamos a encontrar en el sistema venoso? El sistema de la vena porta, que va a estar formada por la unión de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior y de la esplénica, que la mesentérica inferior y la esplénica forman el tronco común y que a ese tronco común se le une la mesentérica superior y forman el tronco como tal de la vena porta, que esa ingresa por el hilo hepático y se divide en dos, en una rama derecha y en una rama izquierda, ¿no es cierto? Entonces, que nos quede claro que las venas hepáticas no salen por el hilio hepático, no salen, sino que se van hacia la región posterior y superior del hígado para drenar su contenido directamente en la vena cava inferior. Otra variación que dijimos era que hacia el tronco de la vena porta le iba a drenar nuestra vena gástrica izquierda, nuestra vena gástrica derecha, nuestra vena cística y nuestras venas paraumbilicales. Esa pues también es una variación respecto al sistema arterial. Dijimos también que a la vena mesentérica superior le iban a drenar o iban a fluir las venas gastromental derecha y las pancreáticas. ¿Listo? Que también es una variación, porque normalmente pues no le drenan directamente a este nivel o no nacen en cuanto al sistema arterial. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es importante cuando ustedes vayan a estudiar venas? Que cuando agarren el libro para estudiar, como ya saben la arteria, lo único que tienen que hacer es irse de atrás hacia adelante, o sea, de la periferia hacia, digámoslo, la parte arterial, a la parte grande. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos a ir a las arterias epigástricas superiores. Entonces teníamos, por ejemplo, vamos del lado derecho, teníamos el tronco brachiocefálico, ese formaba la vena subclavia, la arteria, perdón, subclavia derecha, la arteria subclavia derecha daba una rama que era la vena torácica interna y la arteria torácica interna daba una rama que era la epigástrica superior. ¿Cómo va la vena? La vena en la región donde termina la arteria epigástrica superior, inicia la vena epigástrica superior. Esa vena epigástrica superior va a fluir hacia la vena torácica interna. Y esa vena torácica interna le va a entregar la sangre hacia el tronco brachiocefálico. ¿Listo? Entonces simplemente voy de donde termina la arteria, va a llegar la vena. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿a cuál nos vamos? Vámonos a la vena rectal inferior. Bueno, lleguemos a la arteria rectal inferior. Entonces, iniciamos, por ejemplo, en la ilíaca común. La ilíaca común da la ilíaca interna. La ilíaca interna da un tronco anterior. Esa arteria del tronco anterior nos va a dar la arteria pudenda interna y la arteria pudenda interna nos da la arteria rectal inferior, ¿cierto? Ahí donde termina la arteria rectal inferior, inicia la vena rectal inferior. La vena rectal inferior puede formar parte del plexo rectal o puede drenar a la vena pudenda interna, la vena pudenda interna al tronco anterior de la vena ilíaca interna, la vena ilíaca interna se une con la vena ilíaca externa y forman la ilíaca común y le terminan drenando a la cava inferior, ¿sí? Entonces, como usted ya se sabe las arterias, ya sabe dónde termina la arteria, ahí va a empezar la vena, pero empieza de abajo hacia arriba o de lateral a medial o de arriba hacia abajo, dependiendo pues si está en la cabeza, en el cuello, en los dedos o en los miembros inferiores. ¿Listo? No sé si tengan dudas o inquietudes. No, doctora, todo claro, gracias. Bueno, entonces miren, ¿qué es importante? ¿Sí? Se los traté de resumir lo que más pude, porque yo sé, ¿sí? Que ustedes arterias ya se las saben muy bien porque les dedicamos mucho tiempo a las arterias. Entonces usted ya esto le queda fácil. Las variaciones ya se las dije. Lo nuevo pues para nosotros es el sistema de la vena porta, que se lo dije lo más simple y lo más sencillo que puedo para que usted lo vaya procesando la información y cuando llegue al libro sepa que extraer lo más importante. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a repasar visualmente esto que estábamos hablando en teoría. Entonces yo le digo, mire, esta es la vena yugular interna, mire, estos son sus afluentes, tun, 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 y así llegó, así se forma, entonces usted ya la va a ver esquemáticamente para que la pueda comprender. Entonces, eso es lo que tenemos para revisar del sistema venoso. Mañana nos vamos a dedicar a la práctica del sistema venoso. Por favor, revisen la literatura. Cualquier duda o inquietud que tengan, mañana me la dicen y mañana la vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, pues que tengan una feliz tarde. No hay más dudas, ¿cierto? No, doctora. Bueno, Gracias. bueno Hasta luego. chicos, tengan una Gracias, feliz doctora. tarde, chicos. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Que estén muy bien.